Gracias por darle play y recuerda, antes de empezar el video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Pablo Escobar, el rey del narcotráfico y el terror de Colombia. Nacido en 1949 en Río Negro, Colombia, Pablo Escobar pasó de ser un delincuente de poca monta a convertirse en el narcotraficante más poderoso y sanguinario de la historia. En los años 70, fundó el Cartel de Medellín, dominando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con una red implacable que generaba hasta $60 millones al día. Con tanto dinero, Escobar compró políticos, policías y jueces, construyó barrios para los pobres y se ganó el apodo de Robin Hood Paisa, pero detrás de esa fachada era un monstruo sediento de sangre. Su reinado de terror. Cuando el gobierno colombiano quiso extraditarlo a Estados Unidos, Escobar desató el infierno. Ordenó miles de asesinatos, incluyendo políticos, periodistas y policías. Hizo explotar un avión, vuelo 203 de Avianca y un edificio del DAS. Mató a Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que iba a acabar con él. Corrompió el Congreso y llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes. La caída del imperio. En 1991, para evitar la extradición, negoció su propia cárcel de lujo. La catedral, llena de fiestas, mujeres y lujos. Cuando el gobierno intentó moverlo a una prisión real, escapó y comenzó una cacería brutal. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, en un operativo liderado por el Bloque de Búsqueda y la CIA, Escobar fue cazado como un animal en un tejado en Medellín. Un tiro en la cabeza selló el fin del patrón del mal. Escobar dejó un país marcado por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Para algunos un héroe, para otros un demonio con dinero. Pero lo cierto es que su sombra sigue viva en la historia. Prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Los primeros pasos en el narcotráfico. En los años 70, Escobar se dio cuenta de que el negocio del siglo no era robar autos ni vender contrabando, sino la cocaína. El polvo blanco que volvía locos a los gringos valía millones, y él estaba dispuesto a ser el rey de ese negocio. Al inicio traficaba pequeñas cantidades, pero cuando entendió que el dinero de la cocaína no tenía límite, formó el Cartel de Medellín, una organización que en pocos años dominaría el 80% del tráfico mundial de cocaína, el imperio del Cartel de Medellín. Escobar estableció rutas de tráfico desde Colombia hasta Estados Unidos. Para los años 80, enviaba toneladas de cocaína en avionetas, lanchas rápidas, submarinos y hasta en las ruedas de los aviones comerciales. Ganaba hasta $60 millones al día, al punto de que tenía que gastar $2.500 en ligas para amarrar los fajos de billetes. Se decía que perdía el 10% de su dinero al año porque las ratas se lo comían. Su fortuna lo llevó a entrar en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, con un estimado de $30.000 millones en su mejor época. Plata o plomo. La filosofía del patrón Escobar no solo era un narcotraficante, era un demonio con poder absoluto. Su filosofía era clara: plata, soborno para los que colaboraban. Plomo, balas para los que se interponían en su camino. Compró jueces, policías, senadores, ministros y hasta financió campañas presidenciales. Quien no se vendía, moría.
Se calcula que ordenó la muerte de más de 5.000 personas, incluyendo políticos, periodistas, jueces y hasta niños, el Robin Hood del infierno. A pesar de ser un asesino despiadado, Escobar se vendió como un benefactor, construyó barrios, canchas de fútbol y hasta regaló casas a los más pobres. Los habitantes de Medellín lo veían como un salvador, porque el gobierno nunca les dio nada, pero su generosidad no era más que un escudo para justificar su reino de terror. La guerra contra el Estado. Cuando el gobierno colombiano empezó a considerar la extradición de narcos a Estados Unidos, Escobar declaró la guerra total. Si no podía comprar el país, lo iba a incendiar. Entre sus actos de terror más brutales están el asesinato de Luis Carlos Galán 1989, el candidato presidencial que quería acabar con los narcos, la explosión del avión de Avianca 1989, donde murieron 110 personas porque creía que un enemigo suyo iba a bordo. El ataque al DAS, Departamento de Seguridad, con un carro bomba que mató a más de 50 personas. Para Escobar, la vida humana no valía nada. La farsa de la Catedral en 1991, el gobierno colombiano, asfixiado por la violencia, negoció con Escobar para que se entregara a cambio de no ser extraditado, pero la cárcel que le construyeron, la Catedral, era una fortaleza de lujo con discotecas, prostitutas, fiestas y hasta un campo de fútbol. Desde allí siguió manejando su imperio, mataba y ordenaba secuestros desde su suite de lujo. Cuando el gobierno quiso trasladarlo a una prisión real, escapó. La cacería del siglo. Tras su fuga en 1992, el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, creó el bloque de búsqueda, una unidad élite encargada de cazar a Escobar. También surgió los Pepes, los perseguidores de Pablo Escobar. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, fueron un grupo paramilitar clandestino formado en 1992 con un solo objetivo: exterminar a Pablo Escobar y todo lo que quedara del cartel de Medellín. Fueron los verdugos del patrón del mal, financiados y apoyados por sus enemigos más poderosos. Su guerra no tuvo reglas. Bombas, masacres, torturas y ejecuciones fueron su carta de presentación. Origen de los Pepes. Escobar, antes de caer, se había ganado demasiados enemigos, no solo en el gobierno, sino entre sus propios aliados. Sus excesos, su ego y su paranoia lo llevaron a traicionar y asesinar a gente que antes lo apoyaba. Los Pepes nacieron cuando sus enemigos decidieron que ya era hora de devolverle el favor. Entre sus principales líderes estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes querían eliminar a Escobar para quedarse con el negocio de la cocaína. Carlos Castaño y Fidel Castaño, fundadores de los grupos paramilitares en Colombia. Antes habían sido aliados de Escobar, pero cuando este asesinó a sus amigos, juraron vengarse. Don Berna, Diego Murillo, Bejarano, ex sicario de Escobar que se volvió en su peor enemigo, ex aliados, policías corruptos y empresarios afectados por la guerra de Escobar. Además, se dice que la CIA y la DEA colaboraron con los Pepes en su guerra contra Escobar, proporcionándoles información y acceso a tecnología de espionaje. Origen de los Pepes. Escobar, antes de caer, se había ganado demasiados enemigos, no solo en el gobierno, sino entre sus propios aliados. Sus excesos, su ego y su paranoia lo llevaron a traicionar y asesinar a gente que antes lo apoyaba. Los Pepes nacieron cuando sus enemigos decidieron que ya era hora de devolverle el favor. Entre sus principales líderes estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes querían eliminar a Escobar
para quedarse con el negocio de la cocaína. Carlos Castaño y Fidel Castaño, fundadores de los grupos paramilitares en Colombia. Antes habían sido aliados de Escobar, pero cuando este asesinó a sus amigos, juraron vengarse. Don Berna Diego Murillo Bejarano, ex sicario de Escobar, que se volvió en su peor enemigo, ex aliados, policías corruptos y empresarios afectados por la guerra de Escobar. Además, se dice que la CIA y la DEA colaboraron con los Pepes en su guerra contra Escobar, proporcionándoles información y acceso a tecnología de espionaje. El golpe final y la muerte de Escobar. Para mediados de 1993, Escobar estaba acorralado y debilitado. Sus aliados estaban muertos, sus escondites destruidos y su fortuna desapareciendo. El 2 de diciembre de 1993, después de interceptar una llamada de Escobar, el bloque de búsqueda, unidad de élite de la policía colombiana, con ayuda de los Pepes y la CIA, lo localizó en un barrio de Medellín. Escobar intentó huir por los tejados, pero fue acribillado a balazos. Se dice que un francotirador lo remató con un tiro en la cabeza. ¿Qué pasó con los Pepes después de Escobar? Después de la caída del cartel de Medellín, los Pepes desaparecieron oficialmente, pero en la práctica se convirtieron en los jefes del crimen en Colombia. Carlos Castaño y Fidel Castaño usaron la infraestructura del cartel de Medellín para fundar las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar aún más sangriento. Los hermanos Rodríguez Orejuela se quedaron con el control del narcotráfico hasta que el gobierno colombiano los capturó en 1995. Don Berna se convirtió en uno de los capos más importantes de Colombia hasta su captura en 2008. La CIA y la DEA simplemente se alejaron, dejando que los nuevos criminales tomaran el poder. El legado de los Pepes. Los Pepes fueron una máquina de exterminio creada para borrar a Escobar del mapa. Lo lograron, pero en su lugar dejaron un legado de más violencia, más narcotráfico y más paramilitarismo. Muchos colombianos los ven como los verdaderos verdugos de Escobar, mientras que otros los consideran simplemente otro grupo de asesinos que tomaron su lugar. Lo cierto es que sin los Pepes, Escobar hubiera durado mucho más tiempo escondido, pero contra enemigos tan despiadados como él, su destino estaba sellado. Así terminó la historia del hombre que reinó con sangre y cayó entre balas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si quieres saber más de historia, déjanos saber en la caja de comentarios.